¿Qué tal, Danilo? Este grupo, compuesto por Ana Farfán, Claudia Gensoyen, Julio Mestanza, Jaro Lachira y quien te habla, Pedro Scarglioni, vamos a hacer algunos comentarios sobre el ensayo del filósofo, novelista, dramaturgo y periodista italiano Alessandro Barico, llamado Los Bárbaros, un ensayo sobre la mutación cuyo corazón actualmente se centra en la red y se caracteriza, según el autor, en la pérdida del alma, lo que ha llevado a un cambio en la forma de pensar y experimentar hoy, donde la gente ve las cosas de una manera superficial, sin profundizar ni concentrarse. Este nombre no tiene un significado en particular, simplemente se lo dio porque no tuvo otro que ponerle. En este ensayo, el autor analiza el profundo cambio y desintegración por la que atraviesa la cultura occidental burguesa, debido a una mutación que él observa, por ejemplo, en la música clásica, en el fútbol, el vino, los libros, en Google, etcétera, de las cuales nos referiremos solo de algunas en forma breve. En primer lugar, Claudia se referirá al fenómeno de Google, una innovación tecnológica que con no muchos años de vida se puede acceder a cualquier ámbito del saber, empleando solo un clic en este motor de búsqueda. Enseguida, Julio comentará los puntos sobre alma, música y esfuerzo, donde nos comentará cómo los bárbaros buscan ahora el camino más corto para el placer, donde además se puede ver una pérdida del alma. Luego, Ana se referirá a lo que el autor analiza en la guerra, nostalgia y espectacularidad, que pasa por un modo de moverse por la superficie sin meterse demasiado en lo profundo, haciendo una especie de surfing basado sobre todo en establecer vínculos. Finalmente, Harold tratará la parte en que el autor se refiere al pasado, democracia y la educación. Según Barico, en los tiempos modernos han surgido cambios los cuales se han hecho visibles mediante las innovaciones tecnológicas, el éxtasis comercial, el valor de la espectacularidad y la adopción de una lengua moderna. La simplificación, superficialidad, velocidad y la medianía se han apoderado de los bárbaros. Además, Barico toma como ejemplo Google, narra la historia de su creación, siendo dos estudiantes de la Universidad de Stanford los que lograron este avance tecnológico que generó varios cambios en la civilización, que incluso lo comparan con la invención de la imprenta. Google, como sabemos, en la actualidad es el buscador más utilizado y se encuentra en el corazón de la civilización, aunque al principio su principal problema fue la clasificación de los resultados cuando se realizaba una búsqueda. Lograron resolverlo con la incorporación de links, lo que cambiaría las maneras de pensar. De lo contrario, hubiera sido un mero catálogo, como lo indica Barico, cambiando la idea del saber, de la experiencia, dando una nueva secuencia a las cosas, una nueva localización del sentido y una nueva forma de percepción. En la actualidad, las generaciones modernas tienden a navegar en Internet con mucha frecuencia. En el 95% de las veces, al momento de ingresar a un ordenador, lo que hacen es realizar dos tipos de operaciones. Una es enviar y recibir correos y por otro lado, consultar un motor de búsqueda, como lo es Google en este caso. Google es una herramienta que se utiliza como un canal del saber, en el cual en pocos segundos y con unos cuantos clics se puede tener acceso a información variada. De este modo, las generaciones actuales, cuando desean realizar alguna investigación, prefieren utilizar Google para realizar la búsqueda de esta información
en vez de consultar a un libro tal como se hacía algunos años atrás. Citando un párrafo del texto, probablemente lo que en Google es un movimiento que persigue el saber, en el mundo real se convierte en el movimiento que busca la experiencia. Se puede concluir con el pensamiento de que en la actualidad han cambiado las maneras de adquirir experiencias. Cuando antes se relacionaba con la capacidad de relacionarse a las cosas, hoy en día hay otras maneras para ganarles la experiencia, entre ellas el uso de innovaciones tecnológicas. El cambio es un tema difícil de bloquear, porque ya es un hecho que sucede en la actualidad. Las cosas ahora son muy diferentes que hace algunos años, y es inútil luchar contra esto. Hay que verlo por el lado positivo y provechoso, y no por el lado negativo. Es cierto que la tecnología nos beneficia en algunas cosas, pero también atrofia muchas otras. Por ejemplo, la concentración es muy difícil de lograr, pero en esos tiempos aún más. Está claro que los bárbaros son otro tipo de civilización, tienen otro tipo de lectura del mundo, de inteligencia, de principios. Por otro lado, estos bárbaros, al pasar de los años, envejecerán y nacerán otros bárbaros con otras maneras de pensar y otras maneras de ver las cosas muy distintas a las de antes. El alma. El alma parte de la esencia misma del ser humano, la idea de que el hombre tiene en sí misma dimensión espiritual, no religiosa. Es capaz de elevarlo por encima de su naturaleza puramente animal. Todo estímulo latente de espiritualidad en el fondo no es más que el reflejo de la luz divina. Espiritualidad de la clase capitalista burguesa de la alta cultura europea. La grandeza y nobleza que no tiene que ver con privilegios heredados, y es el máximo movimiento que la plasma estaba en el romanticismo, y que en el crecimiento de la espiritualidad del individuo a través del esfuerzo y el estilo. Para los nuevos bárbaros, lo que no tiene sentido del alma es que niegan el principio de ascetismo. Este ascetismo es que lo creativo, tanto en la parte científica, artística, constituye un principio básico de toda civilización, principio por el cual nos enseña el nivel de profundidad de nuestra vida que existe, que es el alma, y que llega al alma, es lo que le da sentido. La música clásica. El autor también habla de la música clásica, que escuchaba poquísima gente. Era una forma elitista de entretenimiento con maneras más bien sobrias e intelectuales. A menudo iba unida de la danza y otras veces iba unida a textos poéticos. Era la elevación espiritual o incluso la expresión superior del ánimo humano, y que el público de esa época reconocía simplemente cierta elegancia y una intensidad a la que no sabían qué nombre dar. Esta forma de entretenimiento que guardaba relación con sentimientos y no con sensaciones. Existía un humanismo profundo y que era la parte más culta de los compositores. Era inedulable. Romanticismo, Beethoven. El autor también hace mención que los bárbaros no tienen el instinto de destruir, y basta con lo que tratan de hacer es transformar todo lo que se encuentra en un sistema de paso. Pero la música clásica se opone a esta metamorfosis, una resistencia que otros gestos no ostentan, porque se encuentra unida a un modo de espiritualidad burguesa.
Esa música tiene muy poco que ofrecer a los bárbaros. El autor hace referencia que el esfuerzo es el estudio de la profundización, atención, escuchar, leer, percibir varias veces hasta comprender. Transmitir la idea de que el hombre es capaz de una atención que lo empuja más allá de la superficie del mundo y de sí mismo. El acceso al sentido de las cosas presumía esfuerzo, tiempo, erudición, paciencia, aplicación, voluntad, ir al fondo, excavando en la superficie del mundo. Sin esfuerzo no hay premio y sin profundidad no hay alma. Los nuevos bárbaros están desintegrando la cultura, así como también están ignorando la tradición como el patrimonio, y su causa principal es la degradación de este principio. No creen en el sentido, ni en que para alcanzarlo se necesita la constancia, la profundidad con el esfuerzo. Ellos ven la simplificación, la superficialidad, velocidad, la medianía, y es lo que han conseguido con el avance tecnológico, que es el campamento, podríamos llamarlo palacio de los bárbaros, que es un símbolo que refleja su nueva forma de entender la cultura, con una exploración y navegación rápida por la superficie, que busca la espectacularidad, que hace que se renuncie a la profundidad, a la paciencia, al esfuerzo y, por ende, a la espiritualidad. Lo que hace ver o aparecernos como un idiota, pues es un ser sin alma, sin cultura y sin historia. Guerra. Barico no desea que repitamos la catástrofe vivida en el siglo XX, como es el caso de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Lo que no quiere es que la humanidad sufra, ni tampoco ver el sufrimiento de mucha gente. Claro ejemplo tenemos el Holocausto, los campos de concentración. Y es aquí donde los bárbaros tienen poco respeto por la historia y la cultura. Ellos tienen miedo de pensar en lo sagrado y muestran una memoria analfabeta de un sufrimiento sobrellevado sin heroísmo. Espectacularidad. Barico nos da a entender que los bárbaros tienen una lógica, la cual su único interés es sobrevivir. Su todo de vida es la espectacularidad, donde actúan con gran fluidez, velocidad y aceleración, donde el detenerse no es una opción porque corren riesgo. También el esfuerzo no es su mayor valor, sino un amuletillo que le provoca molestia. Por otro lado, tienen su propio lenguaje y su mayor medida de valor es la espectacularidad, la cual es determinada de forma cuantificativa. Cine. Barico, como claro ejemplo, pone que si un lector del siglo XIX observa una película, este lo haría con desagrado, porque no está acostumbrado al lenguaje expresivo, moderno y ahora favorito para el bárbaro. Aquí hace referencia a los efectos especiales, la música, la velocidad, el montaje, con el cual es transmitido la mayoría de las películas. Nostalgia. Los bárbaros, a pesar que no son parte de la civilización antigua, sienten apego por lo pasado, sin haber sido descubierto por ellos, tanto que hasta se sienten culpables. Secuencias sintéticas. Se refiere a los lugares, un centro comercial, donde el bárbaro puede encontrar todo sin perder el tiempo de manera particular y llegar a realizar una serie de multitareas, desde ver películas hollywoodenses, visitar centros recreacionales, como es el caso de Disneylandia, y hasta visualizar el pasado como simples ruinas. En pocas palabras,
El bárbaro busca tan solo y siempre sistemas de paso. Pasado. La cultura del pasado representa el lugar de nuestras raíces y por tanto es el lugar del sentido por antonomasia. Según el autor, el pasado es uno de aquellos lugares privilegiados del sentido. Hay que comprender que nunca ha terminado y que revive en cada gesto que sabe rescatarlo del olvido. Respecto a esto, la idea de los bárbaros es opuesta. Para ellos, el pasado es eso mismo, pasado, fin de la discusión. Para los bárbaros, el pasado es como un vertedero de ruinas. Ellos van, miran, se llevan lo que les resulta útil y a partir de eso ellos construyen sus casas. Técnica. Sistema de paso, conocimiento como surfing, secuencias sintéticas, experiencias en forma de trayectoria. La técnica es básicamente surfing. La democracia, por otro lado, tiene muchos rasgos típicos de los gestos de los bárbaros. Aquí el autor nos invita a pensar en la idea de que el poder no sea otorgado al hombre más noble, ni tampoco al más fuerte, ni al mejor, ni al más inteligente, sino al que se dirigen más links. Diferencia. Lo que determina el movimiento es estar un paso adelante. Una mejora, una superación, un progreso es lo que define el movimiento. Por ejemplo, Mozart, que llevó el sinfonismo de Haydn a nuevos cauces expresivos, y Beethoven más tarde mejoraría el sinfonismo de Mozart, y así sucesivamente. Toda la historia de la música resulta legible como una constante autosuperación en la que cada paso continúa o completa el paso precedente. También el autor hace referencia a la educación. La escuela está del lado de la civilización y la televisión está del lado de la barbarie. En la escuela se enseñan los principios de la civilización de Monsieur Bertin, y en la televisión domina la ideología de los surfistas. Somos una colectividad en la que los principios de la civilización han sido reservados a quienes pueden formarse en instituciones educativas, mientras que la barbarie es una especie de ideología que por defecto se reparte gratis al mundo y es consumida de forma masiva por quienes no tienen acceso a fuentes de formación. Hélices. Cuando ocurre una mutación, lo que se queda es el hecho de que a cualquier civilización se le juzga, todas las civilizaciones que evolucionan juzgan a sus predecesores, por la relevancia que han tenido al crear el hábitat. Es como la pala de una hélice. Dependiendo de la posición, se puede ver desaparecer o ensancharse la hélice. Es como se trata básicamente de cómo llegar a la cima y ver hacia atrás, y a partir de ello generar un criterio para saber cómo evolucionó la sociedad.